para hablar precisamente de esa herencia histórica y de lo que se está haciendo, vamos a conocer con el señor Alexis Cordones su rol como coordinador de museos de este programa y de todo lo que tiene que ver con la oferta museográfica, museológica de la zona colonial, que es tan variada, tan diversa, tan interesante por demás, y que cada día, sobre todo cuando se han hecho las actividades de las noches largas, sabemos, atrae un grupo de gente importante a esta zona colonial. Así que, Alexis, buenos días, bienvenido al Gobierno de la Mañana. Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por estar aquí en este espacio tan precioso como las ruinas de San Francisco, el convento de San Francisco, que tenemos una vista maravillosa aquí que inspira a cualquiera a hablar. Así es. Señora, Cordones, ¿verdad? Cordones. Así es como Cordones. Que pega Cordones con museo, no sé, como que hay una cercanía. ¿Cuántos tipos de museos tenemos? Sabemos que hay museos recientes que se han formado, que no son como el especializado del Ámbar, y creo que Ámbar y Larimar, los dos juntos, Sí, ¿verdad? sí. Tenemos el de la Resistencia, que es conmemorativo, y otros museos que son puramente históricos. ¿Cuántos son? ¿Cómo usted lo coordina? ¿Qué usted cree que puede hacerse con esta oferta de museos desde el punto de vista turístico? Perfecto. Mira, hay dos, a grandes rasgos hay museos estatales y museos privados. Los museos que abarca el programa, que se inscribe en el marco territorial de la ciudad colonial, son los museos estatales, que aparte del acervo cultural y patrimonial que tiene, también tienen la edificación, que suelen ser monumentos patrimoniales. Dentro del programa nosotros estamos revitalizando 4 museos. Es el Museo de la Fortaleza, que ya se inauguró el año pasado y que ya tiene más de 100.000 visitantes. O sea, ha sido un éxito porque tiene dos proyectos. Tiene la museografía de la torre, el homenaje, y tiene un espectáculo de experiencia inmersiva que hace que ya el personal visite no solamente el museo de día, sino que también de noche. Tiene una animación que conjuga con el resto de actividades que hay en Ciudad Colonial. También hicimos el Museo de la Catedral, que tiene una colección del Tesoro de la Catedral que es preciosa, y está justo donde está la Real Cárcel, la antigua Real Cárcel, al lado del Palacio de Borgela. Es un museo nuevo que se puede visitar, que también está recién inaugurado desde el año pasado. Y ahora estamos trabajando en 2 edificaciones que son las más grandes también, que es el Museo del Alcázar de Colón, que ya está en finalización de su parte de adecuación arquitectónica. Tenemos que pensar que son monumentos, que hay que restaurarlos. Y el Museo de Casas Reales, que ahora está en proceso ya se hizo la licitación para las obras arquitectónicas, la estamos evaluando. Entonces, inmediatamente se culmine esa fase de evaluación y adjudicación, vamos a empezar a trabajar la adecuación arquitectónica para luego implementar la museografía. ¿Cuál es el aporte que hace el sistema de museos al atractivo turístico de la ciudad de Santo Domingo? ¿Cómo ha contribuido a ese crecimiento turístico de la ciudad, que ha sido un propósito de las autoridades desde hace ya un buen tiempo? Sí, es una excelente pregunta. Nosotros como programa estamos revitalizando la ciudad colonial completa con más de 27 proyectos, ¿no? Entre ellos las calles, que tiene que ser el proyecto con mayor peso. Estamos invirtiendo en los residentes, que son el proyecto de vivienda, de remozamiento de fachada, de pintar fachada. Sin embargo, el eje de los museos, de estos 4 museos, 5, si hablamos con el primero que hicimos y que inauguramos también, reinauguramos cuando entramos al programa, que es el Museo del Mar, Museo de las Tarazanas Reales. Estos 5 museos forman el eje cultural que vincula toda esa revitalización con el visitante de la ciudad colonial. O sea, es el acervo patrimonial que brinda al visitante y al residente la experiencia cultural y histórica que ya es necesaria para cerrar el conjunto de todo este espacio de la ciudad colonial. ¿Los dominicanos están visitando los museos o hay más turistas, por ejemplo, extranjeros, visitando los museos? Fíjate, en la ciudad colonial, ahora con el crecimiento del turismo, el año pasado era un 8%, y ahora creo que ha aumentado un poco en ciudad colonial. Estamos recibiendo más de 1 millón de turistas en la ciudad colonial.
a nosotros nos interesa que ese turismo que llega a Ciudad Colonial se empape no solamente del sol y playa, sino también de la cultura de Ciudad Colonial. Pero eso también funciona con el aditivo del residente local dominicano, que es el que le da la magia al espacio cuando tú estás visitando, cuando ves los dominicanos corriendo con su familia. Entonces nosotros en los museos sí nos enfocamos, de hecho, una labor exhaustiva que se está haciendo sobre todo ahora en el Alcázar de Colón, Palacio Virreinal, Alcázar de Colón, es traer esa historia más hacia el dominicano. Es decir, estamos trabajando desde el aspecto de la inclusividad, no solamente con la inclusividad motora, sino también la inclusividad de todos los sectores y de todos los personajes o elementos o seres humanos que han formado parte de la historia. Y estamos trayendo, aunque son museos que son del periodo colonial y son, por ejemplo, el Palacio Virreinal habla de Diego Colón, que evidentemente es de origen español. Sin embargo, estamos trabajando la narrativa para integrar a todas esas personas que forman parte de lo que somos los dominicanos, o sea, aquellas personas que de alguna manera la historia la ha invisibilizado. Entonces, ese contenido museográfico de esa manera va a conectar más con el local. Cuando podemos leer en el museo historias de esclavos, historias de aborígenes, historias de los sirvientes, historias ya de la mezcla entre taínos y españoles, entonces ya estamos haciendo una narrativa cultural más inclusiva y de esa manera 100% dominicana. Señora Alexis, nosotros hemos vivido la noche larga de los museos por mucho tiempo y nos damos cuenta cómo la gente va en ese corredor de museos, que aunque muchas personas piensen que son 2 o 3, son muchos los museos que tiene la zona colonial. Pero 2 preguntas, ¿cuándo vamos a restablecer esas noches largas de los museos? ¿Cuándo vamos a tener el Museo del Alcázar el Alcázar de Colón abierto nuevamente? Y que ya no van a ser la noche larga de los parqueos, como eran antes. Es así. La gente tiene que saber que el parqueo se tiene que pagar. Sí. Y que hay otra forma de visitar la ciudad colonial también. Yo vine caminando a la ciudad colonial. Sí, yo hoy vine caminando. ¿De dónde? Bueno, yo vivo después de La Gómez, por donde está por ahí, y bajé caminando y le conversaba a un compañero que son rutas que si uno no viviera en este país, pagaría para hacerlo. O sea, yo bajé toda La Gómez y después fui todo el malecón y a esa hora a las 7 de la mañana tuve el sol salir, ve el mar, ve la gaviota, no, los pájaros, eso que no recuerdo cómo se llama, los pelícanos. Sí, y son unas imágenes preciosas que si tú no vivieras cerca del mar, si fuéramos en un continente donde no hay mar, pagaríamos para ver esa imagen. Entonces, y prácticamente se escucha lejos, pero fueron 35 minutos hasta aquí caminando despacio, con el clima que hay ahora bastante fresco. Entonces, volviendo a la Noche de los Museos, la Noche de los Museos es una actividad que lo genera la Dirección General de Museos, es la que produce esta actividad. Creo que para inicio del año que viene, o ahora al final, creo que este sábado van a hacer, ellos han cambiado el formato, y eso es interesante, han cambiado el formato dándole más peso a lo cultural, a los museos. Y ya no son como antes conjugaban más una actividad como de comida, de orquesta, ahora están lúdica, ahora tienen más peso cultural y eso es buenísimo también porque de alguna manera es el resultado de lo que se está haciendo en los museos. Ya los museos tienen más contenido, ya hay más historia que contar y de esa manera ya quizás la noche de museo te puede reconducir con actividades enfocadas con más peso cultural. El Alcázar de Colón, como decía al principio, está ahora en su fase de finalización. O sea, estos 2 museos que se dejaron para último porque son los más complejos, son edificaciones muy grandes e históricas. El Alcázar de Colón tiene más de 5 siglos, o sea, casi 520 años. Entonces, cuando tú intervienes en una edificación así, es como un paciente ya mayor que tú tienes que abrirlo y tienes que ver todo lo que tiene en esa fase de adecuación arquitectónica, que es donde se hace la restauración, y ahora con esta supervisión de alguna manera de la UNESCO, pues las condiciones de restauración son mucho más estrictas. Por ejemplo, en el Alcázar de Colón hemos retirado todo el tema del empañete, todo el tema del cemento.
y se ha diseñado prácticamente un nuevo pañete que transpire y que conviva con el material de la época. Entonces, todos esos procesos que ha sido como un gran laboratorio en la Casa de Colón son los que están terminando ahora, que esperamos, si Dios quiere, ya que de aquí a 3 meses esté terminada la fase de adecuación arquitectónica. Paralelamente a eso, nosotros estamos trabajando en todo el tema del mobiliario de la museografía. La museografía está diseñada, ya se licitó y ya se está ejecutando. De hecho, este sábado embarcan ya también una parte del mobiliario y se va a almacenar para que cuando ya termine la adecuación arquitectónica ya simplemente sea inmediatamente instalar toda la museografía. Y paralelamente a eso también hemos aprovechado este lapso para, como decía ahorita, de realimentar el tema del guión narrativo del museo, el guión que explicaba la museografía, con todo este aspecto de inclusividad, con todo este aspecto de darle un valor más humano, que aunque hay una colección valiosa de objetos, creemos que ahora tiene mucha importancia lo que se comunica y que conecte lo que comunique con todo el aspecto humano y con todo lo que somos hoy en día. Yo tuve el privilegio, a mí me encantan los museos, visito muchos museos. Bueno. Yo tuve el privilegio de visitar un museo en Israel, que fue el Museo de Al-Bashen. Pero cuando tú entras a ese museo, lo primero que tú encuentras es un discurso de Hitler y la marcha anunciar de todo el ejército de Hitler. Y termina, obviamente, prácticamente llorando cuando tú ves luego los zapatitos de los niños judíos asesinados por los nazis. Wow. Eso es toda una historia completa que te cuenta ese museo. Sin embargo, en el caso nuestro pensamos que a veces borrando nuestra historia y creando un relato, no vamos a repetir los mismos errores. Y es uno de los graves problemas que nosotros tenemos acá con los museos. Los museos nuestros no cuentan la historia completa, cuentan una parte de la historia. Sí. Y eso siempre es una observación que tengo. Y pongo de ejemplo Juan Bosch. Juan Bosch es un símbolo de libertad y fue uno de los primeros presos de la dictadura de Trujillo. Y estuvo precisamente en una celda, ahí en ese monumento que hoy se llama la Torre del Monumento, que es la Fortaleza Osama. Sí. Y ahí escribió un poema que se llamaba Anhelo, que luego se convirtió en música, que es La Gaviota, donde ese poema expresa todo lo que fue el aire de libertad que deseaba el pueblo dominicano, representado en Juan Bosch, preso en una celda ahí. ¿Por qué no reconstruimos parte de esa historia para darle vida a los museos? Porque los museos no son museos si no le damos vida, solamente son edificaciones que cuentan relatos. A mí me hubiese gustado ver una mecedora de Don Juan sentado en esa celda con fotografía de él, y cuando tú entras, escuchar la canción de La Gaviota, que hable por sí sola, para ponerte un ejemplo. Sí. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos con nuestro museo, el Museo de la Resistencia, no cuenta la historia completa, cuenta una parte de la historia. Yo quisiera ver un museo donde nosotros tengamos desde el inicio de la dictadura hasta todos los probios de la dictadura, para que no volvamos a repetirla, contarla en todo su contexto. Entonces, siempre he tenido esa observación, y ojalá, y es una reflexión que hago, y me gustaría saber qué se puede hacer con los museos que nosotros tenemos, que involucran a figuras importantes, fundamentadas en lo que son derechos fundamentales. Hay mucha gente que murieron luchando por derechos de primera generación, o gente que dieron su vida por la libertad nuestra cuando habían dictaduras. Sí, wow, es una excelente observación, difícil también, porque tú has dado en el clavo. Es uno de los retos más importantes que nos encontramos cuando desarrollamos un museo, porque yo lo digo de esta manera, o lo simplifico porque es bastante complejo de esta manera. El objetivo de un museo es lograr conectar la historia de un objeto con el visitante. Eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos un tiempo para eso, que normalmente ahora cada vez baja más el tiempo, porque la gente curiosamente tiene menos tiempo de ver los museos. Ahora son alrededor de 45 minutos. Entonces, el reto principal de nosotros es lograr contar una historia que involucre todos los aspectos posibles que están relacionados con esa historia en esos 45 minutos. Y evidentemente se nos van a quedar muchísimo. Te pongo un ejemplo.
la fortaleza de Santo Domingo, la Torre del Homenaje, fue muy difícil de museografiar, pero sí te pido que vayas a ver el último audiovisual que está arriba, que se llama El Despertar de la Conciencia Nacional, donde ese es un audiovisual que, de hecho, lo hicimos 7 veces el guión, porque era difícil resumir toda la historia. O sea, lo que ha pasado aquí en el siglo XIX y XX es lo que de alguna manera define lo que somos hoy nosotros. Y define la característica y el valor del dominicano. Y es un sinnúmero de lucha, de resistencia, de puesta de elementos de poder. Solamente pensar que en la Fortaleza de Santo Domingo se elevaron 6 banderas distintas. Entonces resumir eso en un video de 4 minutos es muy difícil. Entonces nosotros tratamos de involucrar lo máximo posible y de crear ese interés ya en el visitante, en que pueda ya de ahí en adelante él seguir buscando la historia. Pero es importante que estén todos los elementos incluidos. Lo que no podemos es saturarlo. Ya cada quien va a entender. Eso de Juan Bosch está ahí siluetado, pero sale en ese audiovisual también. Alexi, los museos tienen piezas. Estas piezas pueden ser de las colecciones propias de las instituciones. A veces hay colecciones privadas con las que también se llegan a acuerdos o se arriendan, se alquilan, cualquiera que sea el formato. ¿Cuál es la composición mayoritariamente de nuestros museos en cuanto a sus piezas? Y luego el personaje del curador, que mucha gente tal vez no lo conoce, explicar qué tan importante es y con cuánto personal nosotros contamos de curaduría que pueda ayudar a hacer ese montaje de esas exposiciones. Wow, tú sabes de museo también. Conozco un amigo que sabe de eso, Alexis Graham. Pues también es una muy buena pregunta, porque la base de un museo es la colección. Si no hay colección, no hay museo, porque no hay nada que contar. En el caso de Fortaleza, que es un elemento monumental, lo que se tomó como colección, como objeto de colección, fue la Torre del Homenaje, y eso fue lo que se museografió. En el caso de Catedral, el Catedral tiene lo que se llama el Tesoro de la Catedral, que son unas colecciones de piezas que la iglesia ha adquirido en los últimos 400 años. Interesante. Y que tenía guardada, y en esa colección se hizo una curaduría. Mira qué bien. Para el museo. En el caso del Alcázar de Colón también hay una colección inmensa, que esa colección, hay que decirlo, esa colección la adquirió Trujillo. No es una colección, porque a veces entendemos que el Casa Real es como el Palacio Virreinal, así que es el nombre correcto, el Palacio Virreinal de Don Diego Colón, o la Casa de Don Diego Colón. Cuando tú la visitas, ves los muebles y entiendes que son de Diego Colón. No, esos muebles son adquiridos en la época de Trujillo, aunque sí hay que decir que ya se adquirió con un valor de antigüedad y de colección. Interesante. Y en ese momento, cuando Trujillo costó $1 millón, aunque en colección no es bueno hablar de precio, pero sí en este caso lo señalo para que se entienda la importancia de esa colección. O sea que, aunque no pertenece a Diego Colón, como colección es valiosa. Es muy valiosa, es muy valiosa. Susana, ¿ibas a agregar? Como museo, ¿verdad? Básicamente usted lo ha dicho. Conservar, coleccionar, contar la historia sin sesgo ideológico, sin más nada. Usted hablaba del mobiliario y es un gran reto. Conseguir mobiliario que se adecue atemporalmente a lo que están exhibiendo a veces no es tan fácil. Sobre todo que había unas sillerías muy específicas. ¿Dónde ustedes pretenden conseguir ese mobiliario? En el caso del Alcázar de Colón, por suerte, como decía, tenemos una colección preciosa y valiosísima que ya está. Lo que se está haciendo ahora mismo es restaurándola. O sea, no van a añadir piezas nuevas, sino van a restaurar. No, solamente se van a construir unas piezas, y no son piezas de valor patrimonial, sino de valor de información, de comunicación, importante. Que son piezas que tienen textura para los no videntes. Eso es lo que se va a construir. Y es importante decir también que el Alcázar de Colón tiene una colección de tapices valiosísima, también valiosísima, que son de los Países Bajos y son del siglo XVI. Y el tapiz como pieza ya es un objeto de valor incalculable. Y esos tapices también se están restaurando y se van a exhibir ahora en el Museo de la ¿Tenemos suficientes curadores? En el país. Sí. En el país hay curadores, sí, hay bastantes curadores. Y cuando no, se importan, por decirlo. Traemos de fuera. Sí. Cuando vayan al Alcázar, los que son muy altos, atención Julieta, tienen que bajar la cabeza. Esa gente era chiquita en esa época y las escaleras hay que engurruñarse prácticamente cuando uno
lo camina ahí dentro. Tú sabes que ya que dice eso, es curioso, porque ese era un mito. Y ahora como estamos en la labor arquitectónica de Alcázar Colón, cuando quitamos el suelo. Ya ahora cabemos más fácil. Exacto, resultó que en una de las restauraciones se elevó el suelo. Caray. Entonces los arcos quedaban más bajitos. Caramba, con razón. Vamos a aprovechar, gracias al señor Cordones, de verdad Gracias. que es una experiencia interesante. El tema de los museos es muy llamativo. Solo te diré, me preguntaste por mi interés en los museos. El museo que había en Asua lo desvencijaron. Las piezas ahora están en colecciones privadas. Wow. Tiene que ser el único caso del mundo donde se robaron libros y piezas de museo. Eso tiene madre. Alguna gente se siente tan orgullosa de si yo tengo tal Sí. pieza. Aquí estaba en este país una pistola enchapada en oro de Juan Domingo Perón, que está en manos de un personero, de un tigre de eso. ¿Qué vamos a hacer? Que hay que tener cuidado porque pasó una vaina en el Louvre hace Ajá. 2 o 3 meses y de que los tipos vinieron a refugiarse aquí. ¿Qué tú quieres decir con eso?